¿Qué hermanos? Vamos a comenzar con esta semana capítulos 14 y 15, que son bastante amplios, pero que nos ayudan. Yo pienso que la clase se va a empezar a poner más interesante porque ya vamos a irlo viendo como por secciones. Y por ejemplo, pienso que una de las más interesantes es precisamente esta de las cartas, de las epístolas, de cómo leerlas, cómo interpretarlas. Y luego los evangelios, que es esta semana. La semana que entra vamos a ver los Hechos y Apocalipsis. Que Hechos está muy muy interesante y Apocalipsis más o menos. Está bastante interesante, pero está un poquito más complicado, ¿no? Pero nada que no podamos aprender, ¿no? Vamos a empezar cartas del Nuevo Testamento, cómo se comparan las cartas del Nuevo Testamento con otras cartas de la antigüedad. En esos entonces la gente se mandaba cartas, y ahí lo dice en el libro, ¿no? Eran más como contratos, era más profesional, asuntos políticos o legales, contratos de comerciantes y cosas así, ¿no? Habían cartas que en realidad eran te voy a comprar maíz a 7 pesos y ya, ¿no? Era como esa carta, ese mensaje. Yo nunca viví lo de ustedes, a lo mejor no quiero ser racista, pero los telegramas, ¿no? Se usaban antes. Parecían telegramas, que no era una carta, nomás era un mensaje. A mí me tocó los tiempos de los beepers. Tú ni sabes qué es un beeper, quizás. Sí sabes. Y llegaba, ¿no? A veces nomás llegaba, llámame y el número de teléfono. Entonces ya te llegaba el beeper y buscabas un teléfono público y le marcabas a la persona, ¿no? Imagínenselo así, ¿no? Pero entonces cuando miramos, por ejemplo, las cartas de Pablo, y ahí te da los números en el libro, ¿no? Realmente eran cartas bastante extensas. Creo que Romanos es una de las cartas más largas. ¿Cómo se comparan? Eran cartas más extensas, ¿no? A comparación de otras. Eran más personales, daban más información a los lectores. ¿Cuál es la carta más personal del apóstol Pablo? ¿Cuál piensan ustedes que es? Timoteo. No. ¿La primera o la segunda? La primera. ¿La primera siente usted? Yo pienso que es de Filemón. Ok, Filemón también. ¿Vos? Decime una, atinale, hombre. No sé. Probablemente que va a ser segunda de Timoteo, la más personal. Y Filemón probablemente que es la segunda. Porque en la segunda de Timoteo es cuando, o sea, él ya siente que está a su final, ¿no? Y la segunda de Filemón, No, de Timoteo, segunda de Timoteo. Bueno, porque es donde él ya se está despidiendo. Pero recordemos que en la primera carta es donde le hace ver todo, hasta cómo él empezó el cristianismo desde su temprana edad. Aunque las dos son base porque son instrucciones que él está dando. ¿Qué tanto tiempo de distancia hubiera uno entre otros? Muy buena pregunta, hermano. No estoy bien seguro, la verdad, ¿para qué le cuento mentiras? No sé qué, en realidad no, fuera muy bueno. Si tienen una Biblia de estudio, ahí en las fechas, ahí nos vamos a dar cuenta qué tan separada está la una de la otra. ¿En qué año fue escrita cada una de las cartas? ¿No tiene ahí eso? Esta, aunque es de estudio, no tiene esa No tiene parte las que trae las otras, como la que tenemos en la casa de Dios. Lo mira de tarea, lo apunta porque si no se lo va a olvidar. Y las cartas también eran más instruccionales, ¿verdad? Como daban, hagan esto, no hagan esto, hagan esto, no hagan esto, etcétera, ¿no? Era como se hacían las epístolas, ¿no? Y miramos esta foto la tienen en su libro, no me recuerdo exactamente qué página, pero los autores de las diferentes cartas, ¿manda? 312, página 312 en su libro está este cuadro. Y miramos, Pablo pues escribió todo esto.
Hebreos es anónima, en realidad no sabemos a ciencia cierta seguramente quién pudo haber sido el autor. ¿En quién piensa? Está difícil, ¿no? Hay muchos piensan que Pablo, hay mucho lenguaje de Pablo en Hebreos. Algunos piensan que Lucas también, porque y está difícil porque Lucas, si se recuerdan, era doctor, tenía muy buena gramática, su griego muy elevado, exacto. Pero Pablo también, o sea, no se quedaba tan atrás. Entonces, como si las comparas, pudiera ser alguno de esos dos. Son de los dos más probables que yo he escuchado. No he hecho un estudio así como para... Ha habido influencia de Pablo o de estos escritores para el escritor que haya... Exacto. Expuesto también. Hay algunos que dicen que fue una mezcla de entre varios. Está difícil, ¿no? Los que estudian el lenguaje y todo eso te dan ciertos argumentos que como que te convencen, pero te quedan otras incógnitas que no estás como 100% seguro. ¿Cuántos años tuvo el ministerio Pablo? Esa es otra muy buena pregunta, ¿verdad? Hay que apuntarlas para verlas. Por algo Dios le quitó la voz. Iba a andar muy preguntona. Escríbala también ahí en su cuaderno. ¿Cuántos años duró el ministerio de Pablo? Tuviéramos que medir la fecha de cuándo se escribió Hechos a cuándo se escribió Timoteo, segunda de Timoteo, y ahí nos va a dar más o menos un rango. ¿Manda? ¿Cuándo se escribió Hechos? Porque en Hechos nos va a contar la historia de... Bueno, pero ahí pudo haber sido diferente. Después. Pudo haber sido, eso sí es cierto. Ha de haber un dato. Estoy pensando que cuando fue la conversión se puede ver de Hechos, no por la escritura, sino que el tiempo, quién eran los dirigentes o políticos de esa época, que más o menos se una idea. Más o menos, sí. Por ahí debe de haber un dato. Hay tarea. Santiago, miramos que fue Santiago, Pedro escribe estas cartas, Juan escribe estas cartas y Judas escribe Judas. Nada más de referencia, ¿no? Para que tengamos, estas son las epístolas o cartas del Nuevo Testamento. Eran sustitutos de la presencia personal con autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los apóstoles no podían estar presentes en las iglesias, estas cartas eran consideradas como que era la misma presencia del apóstol ahí. No necesariamente porque Pedro, Pablo, Juan no estaban reunidos ahí. Esta carta, a la hora que lo leían, era como que si ellos estaban ahí, ¿no? O sea, esta carta es el mensaje del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, cualquiera que haya sido, ¿no? Y también, no solamente eso, sino que tenía esa autoridad del apostolado, ¿no? De decir, esta es palabra del apóstol. Y en ese momento yo pienso que las iglesias no lo están tomando como que esta es una revelación de Dios, sino que son instrucciones de gente que estuvo cerca con Jesús, que saben más que nosotros y que son autoritativas para nuestros días, ¿no? Obviamente ahora nosotros la leemos y nos damos cuenta que es revelación de Dios, inspirada por Dios, ¿no? Para nosotros. La primera carta de Timoteo se escribió aproximadamente en el 60 después de Cristo. Y la segunda se escribió en los años 66 o 67. Eso fue un lapso más o menos de entre 5 o 6 años entre la una y la otra, más o menos, ¿no? No pasó mucho tiempo. Interesante el dato. Ahora, debemos de recordar que las cartas son situacionales, o sea que se están refiriendo específicamente a cierta situación, ¿verdad? Fueron escritas para circunstancias o situaciones especiales. Por ejemplo, clarificar ciertos asuntos, como la iglesia de Tesalonicenses.
Si se recuerdan, en la iglesia de Tesalonicenses el problema era de que los hermanos dejaron de trabajar. Se estaban aprovechando. ¿Verdad? Ya va a venir Jesús, ya va a ser la segunda venida, pues ya para qué trabajo. ¿Verdad? Así hay un hermano, no voy a revelar nombres, y cuando se endeudaba con alguna deuda y le preguntaban, ¿cómo la vas a hacer para pagarla? No, que al cabo ya va a venir Dios. ¿Qué les pasó? No había hot dogs. No había hot dogs. Los hermanos nos trajeron unos snacks para los que no vinieron a esta clase, para que se la perdieron por no haber venido. Manda una foto. Al ratito. Le traje puro mango porque la escuché. Gracias. Pero no sé, ves que es helado, pues. Sí, sí, está bien. Gracias. Pero mi abuelita decía que esto era bueno para curarse. El frío. La otra es resolver problemas doctrinales, y lo miramos gracias, lo miramos en la iglesia de Colosenses, que habían ciertos problemas, ciertas, ¿cómo se dice? Falsas doctrinas y cosas así. Ya. Conducta, lo miramos en el libro de Santiago, que los hermanos estaban comportando un poquito raro, ¿no? Como si llegaba alguien que se miraba que tenía dinero, ¿verdad? No, le ponían ahí al frente para que se sentara, le llevaban mango y todo el asunto. Y lo que hace Santiago es decir, no hagamos excepción de personas, no hagamos este tipo de cosas, ¿no? Ahora, estos son algunos cuidados que debemos de tener cuando miramos las cartas del Nuevo Testamento. Debemos de comparar todas las cartas para entender realmente alguna interpretación. ¿Sí me entienden? Cuando hay una instrucción en alguna carta, tenemos que compararlo hasta cierto punto con el demás contexto, pero de todas las demás cartas. Del mismo escritor. Y de las demás también. O sea, de todas las cartas. ¿Por qué? Porque son situacionales, ¿no? Como lo que estaba pasando en esta iglesia, no necesariamente, por ejemplo, lo que estaba pasando en Tesalonicenses, no necesariamente estaba pasando en Corinto. Entonces, si sacamos alguna interpretación de Tesalonicenses, tenemos que ver qué dice en Corinto. Aunque Pablo escribió a las dos cartas, pero ¿qué diría Santiago relacionado a este tema? Y a lo mejor Santiago no dice nada, ¿verdad? Pero tenerlo en cuenta. Por ejemplo, con este tema, hagamos un ejercicio, por ejemplo, de... Perdón, ¿sí está grabando? ¿Manda? ¿Sí está grabando? Sí. No sé qué tema, se me fueron ahorita todos, pero por ejemplo, este tema de, pongamos un ejemplo, Romanos. En Romanos, ¿qué dice Pablo que necesitamos hacer para tener vida eterna? Para ser justificados por Dios. ¿Cómo dice la palabra? Invocar El nombre. en nombre de Dios, ¿va? Creer en nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Romanos nos va a decir, ¿va? Ahora, Santiago, ¿qué nos dice acerca de la fe? La fe, sin obras, está muerta. Entonces, ¿necesito obras? ¿Sí o no? ¿Sí me entiende? Como Pablo está diciendo, no necesitan obras. Es más, en Gálatas Pablo va a decir, dejen las obras, porque las obras no te va a llevar a la vida eterna. La fe en Jesucristo te va a dar la vida eterna. Entonces, si mi interpretación es, ok, para tener vida eterna necesito creer en nuestro Señor Jesucristo, yo acepto al Señor Jesucristo y ya no tengo que hacer nada en toda mi vida. Esa es mi interpretación. ¿Qué está de mal? ¿Por qué está mal mi interpretación? Porque no tiene consecuencia la fe. No tiene condición. Porque no hay cómo demostrar esa fe.
Y Okay. las obras lo que hacen es ver la conversión de la persona para que esa fe en lo que creemos sea real. Okay. Para que se demuestre a los demás. Ahí está. ¿En dónde dice eso? En Santiago. ¿Sí me entiende? So, nuestra interpretación tenemos que mirarla en las otras cartas, porque Pablo a los romanos les está hablando de algo específico a la iglesia de Romanos, y Santiago le está hablando de algo específico a la iglesia a la dispersión que hay de los judíos en toda Asia Menor, ¿no? So, eran diferentes congregaciones, ¿no? Aunque no es la misma situación, pero el tema teológico los une. So, hay esa unidad entre todas las cartas. Por eso dice aquí, comparemos las diferentes cartas para asegurarnos que nuestra interpretación de determinado pasaje está por el camino correcto, ¿no? Y eso se hace no solamente con todas las cartas, con toda la Biblia, ¿no? Pero específicamente con las cartas, como que nos da esa advertencia. No. Lean también lo demás. No hay como un guía que digamos que vos lees una carta y luego digamos que el guía te dice to cross-reference, you know? Esa es una herramienta muy buena, cross-reference, para mirar este versículo se parece mucho a este otro versículo. Todo está en logo, En Lagos. te lo haces de una vez ya sin wow. Yeah. Ya estás ahorrando para comprar. ¿Qué manda? Ya estás ahorrando para Sí, comprar. lo tengo en el baby registry. A ver si alguien te lo regala. Realmente que es un programa o sea, es muy bueno porque tienes todo ahí a la mano y te ahorra un montón de tiempo, ¿no? Te hace flojo también. Te hace flojo. Yeah. Porque no aprendes a usar. Yeah. Ahora, tener en cuenta que el mensaje de las cartas es la respuesta a una situación. So, entendamos bien el contexto de esa situación, ¿no? Aunque dicen que es difícil sacar realmente el contexto de porque solo está viéndose del lado del que escribe, no está sabiendo realmente la situación que estaba pasando. Yeah. Porque no hay nadie quien esté dialogando. Yeah. So, por fe estamos trabajando en 2 cursos nuevos que vamos a tratar de hacer, que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y lo que vamos a hacer en esos cursos es estudiar un poquito más a fondo cada libro de la Biblia en su contexto histórico y cultural. So, eso les va a dar muchas herramientas de cómo entender cada libro de la Biblia. Que esta es su base y a esta base necesitamos como irle aumentando cosas, ¿no? Claro. Okay. Ahora, ¿cómo fueron escritas y entregadas con esmero? En aquellos entonces se empleaba un escriba, aquí va una A, no una E, o un secretario, pero aún en ocasiones los mismos apóstoles lo escribían, tenían algunos secretarios que les ayudaban ahí a redactar, ¿no? Pero a veces eran ellos mismos. Pablo utiliza personas de confianza que las distribuyen a los destinatarios, o no es como ahora que le ponían una estampilla, la iban y la dejaban al correo y llegaba la carta ya, ¿no? Tenían que rebuscarse, ¿no? Cómo iban a llegar esas cartas a donde tenían que llegar. Había un gran esfuerzo y trabajo para que estas cartas estuvieran presentes en las iglesias. Era todo un proceso para que llegaran estas cartas, ¿no? Por eso eran aventuras que tenían que pasar. Realmente que sí. Por eso ahora tienen tanto valor para nosotros que las podemos tener con tanta facilidad enfrente de nosotros, ¿no? Que puede guardar bien sagradamente. Cuando se hayan entendido, ¿no? Yeah. Es lo que acaban de subastar. Con alguien de alta ¿De veras? No sé. confianza. Subastar unos escritos del Papiros. Antiguo Testamento. Hace poco lo subastaron. Estaban de los originales. Les cuento, ¿saben la historia de qué pasó en Qumran? ¿Nunca han escuchado eso? Qumran. Ajá. Es una cueva cerca del mar
No, del otro, del que está muerto. Dead Sea. Ese, que como ya no hablo español. Donde encontraron algunos rollos. Esa, es una cueva. So, en aquellos entonces, ¿se recuerdan de Juan el Bautista? Que dice que se vestía con piel de camello y que comía langostas y que se apartaba. So, de ese entonces había este grupo de básicamente escribas que tenían todos estos escritos en rollos y todo eso. De los originales, ¿no? Del tiempo de David y desde muy antiguos, ¿no? Y ellos como que los preservaban y todo eso. Y la razón que se ponían cerca del mar Muerto era porque era el ambiente óptimo para que el papiro no se echara a perder, ¿no? Básicamente. So, resulta que pasaron años, ¿no? Esto estamos hablando ya de ahora creo que fue en los 50, 60. Andaba un niño y se le fue una de sus ovejas. Y normalmente las ovejas van y se meten a las cuevas. Solo lo que los niños hacen es de que avientan piedras para que le pegue a la oveja y salga la ovejita corriendo, ¿no? Dice que este niño aventó una piedra y oyó como que quebró algo. Entonces le llamó la atención y fue y encontró un montón de jarras. Y de las jarras que había quebrado había como un pedazo de piel. So dice que él agarró este pedazo de piel y se lo llevó para que le hicieran unos zapatos, unos guaraches con esa piel. Entonces el zapatero cuando agarra esta piel, o sea, se da cuenta que es algo bien, o sea, sí, muy valioso, que él lo puede vender por miles y miles de dinero, ¿no? So le dice al niño, mira, escoge los zapatos que quieras y déjame la piel. Y sí, el niño escogió el zapato y se fue, ¿no? Y le dejó este. Entonces este señor, con el pensamiento que lo voy a vender y todo eso, lo lleva a algunos arqueólogos y todo, y estos se dan cuenta que esto es súper importante. Eso se lo quitan, se lo decomisan, porque es tesoro de la nación, ¿no? En Israel. Eso salió perdiendo los zapatos, ¿no? Entonces ya hicieron la investigación de dónde encontraron esto y dieron con todas estas jarras y encontraron muchos rollos de documentos originales del Antiguo Testamento, ¿no? Pero ese hallazgo ha sido uno de los más grandes acerca del Antiguo Testamento, ¿no? Pero no hubo modificaciones de la Biblia a partir de esos rollos encontrados, ¿no? Lo que hicieron fue comparar lo que ya teníamos, compararlo con estos rollos, y básicamente eran idénticos a lo que ya tenían. Lo que hizo es de que comprobó la validez de la Biblia. De cómo... Me imagino que, hay un documental de eso, ¿verdad? Sí, probablemente que hay. Nunca lo he visto. Yo me sé esta historia de cuando fuimos a Israel, pues nos la contaron, ¿no? Y en Israel te llevan no puedes entrar a la cueva, pero te llevan allá a la cueva y todo eso. Estamos orando a ver si en el 2024 vamos a entrar. Ok, cartas del Nuevo Testamento. La forma en las cartas del Nuevo Testamento, hermanos. Ni cuentas la de bueno que comiste eso. No, nada. Ya tomo foto. No me vayan a decir nada. Básicamente esta es como la manera en que la escribían. Era introducción, nombre del escritor, nombre de los receptores, el saludo. Normalmente había una oración introductoria, ¿verdad? Oraban por la carta para los hermanos que le iban a leer. Y les escribí este dato porque me parece sumamente importante, que lo hace Pablo. Esta no quiere decir la carta escrita, quiere decir al recibirla. Cuando la iban a leer, tenían ese formato, o la carta en sí tenía ese formato. Carta en sí tienen este formato. Y ya ven, la mayoría de cartas, el apóstol Pablo llamaba al Señor, a ustedes,
¿verdad? Decía su nombre, quien escribió, y a la iglesia de Filipo que No me está... acuerdo haber oído o no, o sea, no le he identificado la oración y producto. Yeah. No todas, hay algunas que sí. Por ejemplo, acá, yo lo acabo de hacer ahorita en el libro de Filipenses. Es un claro ejemplo, el Filipenses capítulo 1. La introducción, nombre de quién, para quién va, el saludo y ora. Ora por la iglesia de Filipenses. Yeah. Colosenses creo que también. Yo pienso que también hace una oración. Hay algunas. Esta palabra caris, que significa gracia, y es griego, ¿no? Normalmente los ciudadanos griegos o las personas que hablaban el idioma griego, cuando mandaban una carta se saludaban con esto, ¿no? Caris, gracia. Gracias a ustedes. Como decir ahora, hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? O cualquiera que sea. Ajá. Pero en hebreo era shalom, que es shalom, la palabra shalom, que significa paz. Solo que lo que Pablo hace es que mezcla los dos. Solo les va a decir gracia y paz. Está diciendo caris en shalom, ¿verdad? Los dos, tanto para identificar a la comunidad griega como a la comunidad judía, hebrea, ¿no? Hace esa mezcla de los dos. Después hay ¿cómo se dice? Hay formas, las formas cartas del Nuevo Testamento, pues obviamente tienen un cuerpo, tiene una introducción, alguna enseñanza totalmente nueva, ¿verdad? Como por ejemplo a la iglesia de Tesalonicenses, básicamente les está diciendo, no, la segunda venida del Señor va a ser esto, y luego va a pasar esto, y luego va a pasar esto. Es como les está enseñando, ¿no? Hay algunos persuasión, generar un cambio de pensar. Esto pasa muy claro en la iglesia en la carta de Gálatas, donde los judíos están diciendo, el hermano Giovanni no es judío, pero es seguidor de Cristo, pero el hermano come carnitas, y eso es pecado. Necesita dejar de comer carnitas porque es puerco, y en la ley de Moisés dice que no debemos de comer puerco. Entonces, hasta que no deje de comer puerco, no puede realmente tener vida eterna. ¿Y qué es lo que dice Pablo? No. Eso está mal, ¿verdad? Ya no necesitan las cosas antiguas, necesitamos únicamente el sacrificio de Jesús, ¿no? Es una persuasión, generar ese cambio de pensar. Reprensión, donde los regaña. No sé si la de Filemón, que le dice a Onésimo, ya olvídate de la deuda, ya olvídate de tu esclavo. A lo mejor no es tanto reprensión, pero como consejo. Corinto eso sí lo regañó, ¿verdad? Es una reprensión. Exhortación, pienso que Tesalonicenses entra muy bien en esa exhortación a cambiar, a dejar de Santiago también. A Timoteo también. Estas son algunas de las, digamos, de las maneras en que se miran algunos temas de las cartas, ¿no? Y la conclusión, es interesante, está muy, ¿cómo se dice? Amplio, ¿no? Normalmente Pablo habla acerca de planes de viajes, oren por mí porque voy a ir a visitarlos, no, etcétera, ¿no? Elogios dirigidos a colaboradores. En Romanos, que a título dices, da una gran lista de un montón de nombres, ¿no? Y gracias a la hermana fulana de tal, al hermano fulano de tal, al hermano fulano de tal, al hermano fulano de tal. Termina quizás con una oración, apariciones de oración, saludos, peticiones de oración. Yo pienso que sí. Instrucciones y exhortaciones finales, el ósculo santo, un autógrafo, bendición o una doxología. Estas pienso que la conclusión son fáciles de identificar, ¿no? De cómo se está despidiendo de determinada carta. Ahora, ¿cómo interpretar las cartas? Aquí es donde ya se pone más interesante la situación. ¿Okay? Vamos a repasar otra vez paso 1, 2, 3 y 4. ¿Se recuerdan? La semana pasada los miramos estos 4 pasos.
los miramos cuando empezamos el curso y los vamos a seguir mirando. So, ojalá que para el término de este curso estos pasos ya se los tengan más familiarizados, ¿no? So, paso 1, entender el texto en su contexto original. ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? ¿Verdad? So, para entender esto, podemos hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Quién era el autor? ¿Cuál era su transformo? ¿Cuándo escribió? ¿Cuál era la naturaleza de su ministerio? ¿Qué clase de relación tenía con sus receptores? ¿Por qué escribió el documento? ¿Quiénes eran los receptores bíblicos? Etcétera, etcétera, etcétera. So, tratamos de contestar estas preguntas para entender el texto en su contexto original, a las personas que les está escribiendo, ¿verdad? Paso número 2, medir la anchura del río a cruzar. ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? ¿Verdad? So, vamos a mirar diferencias sociales, culturales, económicas, religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podrían ser diferencias o similitudes? Ajá, exacto. Porque tiene que uno ponerla en una columna, decir, ellos hacían esto, nosotros hacemos esto y eso no lo hacemos ahora. Diferente manera de pensar. Exacto. Es lo que vamos a hacer en el paso número 3. Paso número 2. No, En el paso número 3 es cruzar el puente de los principios. ¿Cuáles son los principios teológicos del texto? ¿Ah? So, para analizar estos ¿cómo se dice? Principios, nos hacemos esto. El principio en cuestión ha de ser reflejado en el texto bíblico, ha de ser un principio intemporal o no vinculado a una situación específica. No puede ser un principio supeditado a consideraciones culturales. En otras palabras, que no porque sea algo cultural vamos a sacar un principio teológico del texto, sino que tiene que ser algo general, ¿no? Ha de armonizar con la enseñanza del resto de la escritura. Dicho principio debe ser pertinente tanto a los receptores bíblicos como a los contemporáneos, como a nosotros. So, aplica tanto para los que están en el texto como para los que ahora lo estamos leyendo. Y pienso que este es el más difícil de entender, pero no es tan fácil de ponerlo en práctica, porque todos ustedes lo hacen todos los días en su vida. Cuando tratas de entender algo, rápido sacas una, ¿cómo se dice? Una conclusión de qué está pasando, ¿no? Si miras a un señor que anda todo mal vestido y que viene, así que no viene caminando bien, como que se quiere caer, ¿cuál es la primera conclusión que sacas? Viene borracho. ¿Ah? Básicamente es lo mismo que hacemos con el texto. No piensa que está enfermo, nada, está borracho. Está borracho y a lo mejor les viene dando un ataque al corazón. ¿Me mancho otra vez? No, Por si me mancho. Participar en problemas. Obviamente que nosotros, basado en toda la tarea del contexto y todo eso, probablemente el principio teológico que vayamos a tener lo vamos a poder entender mejor, ¿no? Paso número 4, entender el texto en nuestro contexto. ¿Cómo deberían los cristianos de hoy aplicar los principios teológicos a su vida? Y esto lo miramos la semana pasada también. Número 1, observar que los principios del texto se dirigen a la situación original. Descubrir una situación paralela en un contexto contemporáneo. Plantear una aplicación que sea específica, ¿verdad? Vamos a, bien rapidito, segunda de Tesalonicenses habla que la venida del Señor va a ser como ladrón por la noche. Por tanto, velad y orad para que estemos listos para cuando el Señor venga. So, si alguien viene y nos dice, Dios me reveló que mañana va a venir el Señor Jesucristo, ¿qué le vamos a contestar nosotros? Vamos a ir a gastar los ahorros. Hay que ir a gastar los ahorros. Los ladrones no se anuncian. Los ladrones no se anuncian. Ajá. So, esa sería una
¿cómo se dice? El principio teológico de Tesalonicenses es de que no sabemos cuándo va a venir el Señor Jesús, pero debemos de estar siempre listos, ¿verdad? ¿Cuál sería una situación paralela? Pues los falsos profetas que dicen que tienen la fecha cuando va a venir Jesucristo. ¿Qué aplicación específica sacáramos de este verso entonces? Que nos descuidemos. Be on guard. Nuestra vida. Estemos listos, estemos preparados. No estén preocupados por la hora ni la fecha, pero estemos velando, etcétera, ¿no? Cualquiera de esas aplicaciones entraría en este contexto, ¿no? El libro nos da un ejemplo y lo vamos a hacer juntos, porque estos 4 pasos son de suma importancia y son los mismos 4 pasos que yo sé que ya están usando para escribir su ensayo. Que ya casi acaban. Ok, Hebreos 12, 1 y 2. ¿Quién lo quiere leer? Rapiditamente. En lo que yo seguramente no. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ok, ese es el texto. Paso número 1, entender el texto en su texto original. Y estas son las conclusiones que ahí mismo vienen en su libro, ¿no? Llegados aquí podemos resumir del modo siguiente el significado de Hebreos 12.1 para los receptores bíblicos, ¿verdad? El autor de Hebreos utiliza la imagen de una carrera de larga distancia para desafiar a sus receptores para perseverar en su compromiso con Cristo a pesar de la oposición, ¿verdad? En lugar de apartarse de Cristo y regresar al judaísmo, los destinatarios de Hebreos han de correr la carrera con perseverancia a fin de recibir inspiración y ánimo. Han de considerar las puntuaciones obtenidas por los fieles santos de antaño que ya perseveraron tenazmente en la vida de fe. Se les insta especialmente a poner su atención en el propio Jesús, el ejemplo final de la perseverancia bajo presión, más que en las difíciles circunstancias inmediatas, ¿no? Esto es lo que está hablando para la gente en los tiempos que se está escribiendo la carta, para los hebreos de este tiempo, ¿no? Paso número 2, medir la anchura del río. ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? Hay algunas diferencias que vamos a tener. Muchos de nosotros no hemos de hacer frente al mismo grado de persecución que experimentaban los primeros receptores de la epístola. ¿Cuántos de nosotros realmente nos meten a la cárcel por ser seguidores de Cristo? A nadie. Eso es una diferencia entre ellos y nosotros, ¿no? Hemos de familiarizarnos con el sufrimiento de la iglesia en otros lugares del mundo a fin de sentir el verdadero impacto del desafío a soportar. No experimentamos la tentación de volver al judaísmo para evitar tal oposición, ¿verdad? Ninguno de nosotros nació judío, no tenemos esa costumbre o esa cultura, ¿no? No sabemos qué se siente. Si nos dijeran, para seguir a Cristo necesitan dejar de comer tortillas y frijoles, entonces como que sí ya nos dolieran, ¿no? Un poquito. Están hablando de cosas muy... ¿verdad? Sin embargo, sí habría sin duda ciertas prácticas o grupos religiosos en el mundo considerados aceptables y a los que los cristianos somos tentados a volvernos en busca de seguridad, ¿no? Muchas falsas doctrinas que hasta cierto punto parecen buenas, que muchas de las veces tenemos tentación de decir, pues sigamos de la onda, ¿no? Como que a lo mejor nos va bien si le seguimos la onda. Estaríamos pensando en esto de no experimentar la tentación de volver al judaísmo. ¿Podría otra persona pensar de que regresar al catolicismo sería una comparación para como haciendo una idea de lo que están experimentando ellos? A lo mejor sí, especialmente
las familias que a lo mejor son muy católicas y que el hijo se hace cristiano y la mamá le dice, no, es que si no te casas en la iglesia católica no voy a ir a tu boda. ¿Ya? Entonces el hijo se pone así como que, pues me caso en la iglesia católica, que al cabo para que mi mamá vaya, ¿no? Ahí está Dios igual. Está Dios igual. So, esas tentaciones, sí se empiezan a dar cuenta que sí es como Ya es una oposición. algo duro, ¿no? Algo duro de cómo lo manejamos, ¿no? Ese fue el paso número 2. El paso número 3, el paso 1, entender a la audiencia. Ya entendemos que son judíos, cristianos que tienen esa tentación de regresar a lo antiguo, que son judíos que están sintiendo persecución por lo que está pasando. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y ellos? Pues yo no soy judío, no he experimentado persecuciones, pero tengo de alguna u otra manera tratar de entenderlo, qué es lo que ellos estaban sintiendo. Paso número 3, cruzar el puente de los principios. ¿Cuáles principios teológicos hay en el texto? Pudieran ser varios, ¿verdad? Cada quien va a tener un poquito diferente. La vida cristiana es como una difícil carrera de larga distancia que requiere tanto esfuerzo como perseverancia. Permanecer fieles a Cristo. Los santos que nos preceden nos brindan valiosos ejemplos de perseverancia. Hemos de considerar su ejemplo a fin de encontrar inspiración y ánimo. A fin de correr con éxito esta carrera, hemos de rechazar aquellas cosas en nuestra vida que obstaculizan el progreso y, lo más importante, poner nuestra atención en Jesús y en nuestra relación con Él. Estos podrían ser los principios teológicos. Sus conclusiones de lo que acaban de leer, que ya hicieron su trabajo de tratar de entender el contexto del pasaje, ¿no? Y por último, la aplicación o entender el texto en nuestro contexto, cómo deberían los cristianos de hoy aplicar los principios teológicos a su vida. Quienes corren la carrera son cristianos y el recorrido es la propia vida. La carrera es difícil y somos tentados a tomar una ruta más fácil o incluso a abandonar la carrera. Para correr con éxito, esta carrera se requiere tanto del esfuerzo como de la perseverancia, ¿verdad? Esto es lo que los cristianos hoy en día deberían hacer. Y son parte de las aplicaciones que pudiéramos presentar, ¿no? Si me preguntaran cómo interpretar las cartas, ¿es muy diferente a cómo interpretar la demás Biblia? No es tanto. Hay algunas cositas que van a ser diferentes, pero los mismos principios se van a ir aplicando igual en todo, ¿no? Lo único que aprendemos nuevo de las cartas es de que, en mi perspectiva, es de que son situacionales. O sea, son para esta iglesia. Básicamente se está pensando en esta iglesia nada más. Y la demás, la Biblia es como, los otros libros de la Biblia son como más generales, hasta cierto punto. Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando se nos está contando la historia del pueblo de Israel, sí es específica al pueblo de Israel, pero están pasando un montón de diferentes circunstancias, ¿no? Y las cartas no, es como Pablo está pensando en esta iglesia, en el problema que esta iglesia está viviendo. Ok. Porque la diferencia, porque son cartas, están dirigidas a algún propósito específico. En cambio, en la otra son historias, están narrando lo que ya pasó. Lo que ya pasó. No exacto. están hablando con una aplicación a lo de la vida, de lo que estamos viviendo ya. Por eso no puede ser igual. Curioso que allá no hay cartas, ¿no? En el Antiguo Testamento no hay cartas. No. Son libros, crónicas y no hay Son narraciones. narraciones, ¿no? Detalles de todo lo que pasó. Interesante. Buena observación. Ya ven, ya les empieza a salpicar cosas. Ok. No me hagas reír. Ok, capítulo 15, los evangelios. Ok, es súper interesante los evangelios. Están, aquí sí
hay más cosas que ver para poder sacar la interpretación. ¿Okay? So, en ese sentido, como que hay que estar más atentos, ¿no? So, ¿qué son los evangelios? ¿Va? Básicamente la palabra evangelión en griego, que significa buenas noticias, ¿verdad? Son relatos que nos cuentan la vida y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No es simplemente una biografía, y el libro es muy claro cuando habla acerca de eso. No es simplemente decirnos quién es Jesús, sino que nos revela quién es Jesús y encima de todos estos nos muestra todos los datos de su vida y detalles y enseñanzas y discursos y un montón de otras cosas, ¿no? Esto es algo, esto a mí me gusta, no sé si a ustedes les gusta, pero el primer evangelio que se escribió fue Marcos, no Mateo como normalmente lo tenemos, ¿verdad? Pero es interesante mirar, Mateo, Marcos y Lucas son muy similares. So, básicamente, yo pienso que estoy correcto. Marcos siente la necesidad, hay que escribir la historia de Jesús, y escribe el libro de Marcos. Y Mateo dice, Marcos no habla tanto a los judíos, a nosotros, a nuestra cultura hebrea. Voy a escribir la historia de Jesús con esos datos un poquito más a fondo que tienen que ver con nuestra cultura. So, miramos, por ejemplo, Marcos no habla de la genealogía de Jesús, pero Mateo sí, ¿verdad? Y empieza del rey David, porque David es el héroe nacional de los hebreos, ¿no? Y empieza a hablar de todos estos asuntos más culturales de los judíos. Entonces llega Lucas y dice, Marcos hizo buen trabajo, Mateo hizo buen trabajo, pero ahora yo lo voy a ordenar. Estos dos libros los voy a ordenar en su tiempo, ¿cómo se dice? Cronológico y todo, para que quede así bien profesional y bien bonito. Y eso es lo que hace Lucas. Y luego llega Juan y dice, estos hicieron un excelentísimo trabajo, pero se les olvidaron un montón de cosas, ¿verdad? Y empieza a escribir totalmente diferente a lo que ya habían escrito Marcos, Mateo y Lucas. So, la orden que está ahorita en la Biblia está bien, entonces. No necesariamente que esté bien, pero So, digamos que suena bonito como está ahorita. Digamos que No es sos un nuevo creyente. ¿No? ¿Cómo empezaría? Digamos que sos un nuevo creyente, ¿cómo, digamos, vos lo recomendaras para alguien más? Marcos. Marcos sería el primer libro que fuera... De toda la Biblia, dijera vos que Marcos. De los evangelios. De los evangelios Marcos, para un nuevo creyente. O Juan, uno de los dos. Porque Mateo habla de muchas cosas culturales de los judíos que para un nuevo creyente como que no le va a tener tanto sentido. ¿Sí entiendes? Marcos, interesante que Marcos está pensando mucho en los soldados romanos. Los soldados romanos normalmente no tenían tanta educación, eran gente de campo, eran gente normal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en el libro de Marcos, lo que hace Marcos es de que cuenta esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, como que es una película de acción, como acción, matan, y tú estás así como bien emocionado mirando a ver quién van a matar, ¿no? Y en el libro de Marcos es como que Jesús hizo esto, y luego Jesús hizo esto, y luego Jesús hizo esto, eso te mantiene como entretenido hasta cierto punto. So, por ese lado, un nuevo creyente se puede dar cuenta de todas las historias y milagros que Jesús hizo rápidamente, sin tanto... Analizar demasiado. Exactamente, sin analizar tanto. Y Juan, obviamente, porque el propósito del libro de Juan es para que toda la gente sepa que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es sumamente importante que alguien lo entienda desde esa perspectiva. Pero el libro de Juan está un poquito complicado, porque el primer versículo, ¿no? Al principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. What? Está así como que... cualquiera de estos dos libros, pienso yo que sería bien. Normalmente siempre se ha dicho como el libro de Marcos probablemente es un muy buen libro, ¿va? Para un nuevo creyente. Para un no creyente probablemente el libro de Juan, para que entienda quién es Jesús. Ese es el que recomiendo yo, el libro de Juan. Libro de Juan. Porque recordemos que nuestra salvación es a través del
el amor y la misericordia de Dios. Ujú. Y Juan se enfoca casi de todo su evangelio en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Y creo que eso es de suma importancia. Y recordemos que Juan también tiene algunas parábolas, así como las tiene Jesús, y algunos milagros. Y lo que más me gusta a mí de Juan es el capítulo 3 y el capítulo 4, que es donde Nicodemo y la mujer Nico- samaritana. Nicodemo y la mujer samaritana. Y en Nicodemo es donde habla del nuevo nacimiento que debemos de tener todos, y la necesidad de que Jesucristo entregara su vida por nosotros, del amor de Dios, ¿no? Y es el amor que tenemos que mostrar nosotros hacia el prójimo también. Y gracias por Dios. mostrar este amor, gracias. Gracias. Pensar en Giovanni. nosotros. Ok. Van a pasar la colecta el rato. So, por ejemplo, aquí está un cuadro paralelo, ¿no? De la sanación de un leproso. Mateo lo cuenta, Marcos lo cuenta, Lucas lo cuenta. Y ¿en qué página está en el libro? Está como en 350 y... 340. ¿Tiene a Juan o no tiene a Juan? No, No, ok. solo Marco. Y lo hacen al propósito, porque ninguno de estos, probablemente, casi estoy seguro que ninguno de estos acontecimientos lo cuenta Juan. Se dan cuenta cómo entre estos tres sí tienen muchas cosas en común. Y Juan no les copia nada. Juan, él es bien auténtico, Juan, ¿no? Es como que no necesita usar el material. Y no porque él está diciendo, esa información ya está. Yo lo que quiero es presentar un nuevo enfoque de quién es Jesús, ¿no? La relación de él también con Jesús era totalmente diferente. Totalmente diferente también. Recordemos que se le conocía como el discípulo amado. Discípulo amado. Y el amor. Ok. ¿Cómo interpretar los evangelios, hermanos? So, miramos que este ejercicio de episodios, ¿no? Episodio 1, episodio 2 y episodio 3. So, en cada episodio nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué nos dice este episodio acerca de Jesús? Cuando ¿Verdad? decís episodios, básicamente Mateo, Lucas... No, en un Ok, sí. evangelio. Ahorita lo vamos a mirar. Lo vamos a llamar episodios así, lo pudieras llamar como pasajes Un evento. o eventos. ¿Ok? Un capítulo también, como por ejemplo una serie de Netflix o algo. Ajá. Cada cosa. So, ¿qué es lo que el evangelista pretende comunicar a sus lectores con el modo en que conecta los distintos relatos? So, les tengo otra aquí. So, en el libro viene esta historia, ¿no? Lucas 10 del 25 al 37. Ese sería un relato Un episodio. un episodio, como les Netflix. de Netflix. Ok, porque ustedes son bien modernos. Este es el Season 1, capítulo 1, ¿va? Season 1 De The Chosen. de los Chosen. Lucas 10 del 38 al 42. Si se fijan, siguen los mismos versículos, solamente que ahora ya como que es otra escena, otro capítulo, otro relato. Y Lucas 11 del 1 al 13. Pero estos tres tienen algo que los amarra, algo que los une. So, cuando miramos estos relatos, los vamos a dividir y vamos a decir qué es lo que está diciendo aquí acerca de Jesús. So, por ejemplo, ¿por qué no lo leemos? Aunque nos vayamos a gastar un poquito de tiempo. Alguien que busque Lucas 10 del 25 al 37, alguien que busque Lucas 10 del 38 al 42 y alguien que Lucas 11 del 1 al 5, para no leer todo el capítulo de Lucas 11. 25 al 37. No está ahí, búscalo. Flojo. ¿Sí sabes qué significa flojo? Ok. ¿No lo tienes en el teléfono? No. Te presto la mía porque yo no puedo hablar. Ahí tienes Biblia, el hermano. Yo voy a hacer la voz del hermano. Tengo el último. Ok. Yo tengo el Conmigo. 25 Aquí está al 37.
Lea el primero, pariente. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fue, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino Se cerca. cortó, se pasó al 32. Se cortó al 32. ¿En cuál voy entonces? Dice skip. ¿A cuál voy? En la vista, es que no traje los lentes. ¿Cómo dice el 31? Yo creo que como él sabe que ya saben la historia, por eso. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Okay. So, cuando leemos ese relato, vamos a decir qué es lo que está diciendo acerca de Jesús en este relato. So, vemos el principio de que el amor al prójimo ha de trascender toda frontera humana de nacionalidad, raza, religión o posición económica. ¿Ok? Eso es lo que dice. Ahora, está bien largo, no me había dado cuenta. 38, 42. Está más corto. ¿Ah? El 38, Bueno, 42 es más No, corto. estaba más largo el de Giovanni. Ajá, no me di cuenta. Dale, Juan. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Okay. ¿Qué dice acerca de Jesús este pasaje? Hacer buenas obras para Dios puede en ocasiones hacernos perder de vista el cultivo de nuestra relación personal con Dios. El deseo de Marta de preparar una fiesta para Jesús le lleva a perderse lo mejor, que era escuchar a Jesús. Y Lucas 11, del 1 al 13, ¿ese es el Padre Nuestro? ¿No? ¿Qué dice? Oye, pues sí. Okay. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cómo se dice? Hágase. Hágase, a veces tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, ¿cómo? Dánoslo. Dánoslo hoy. Dánoslo. Okay.
contando. Me traba la lengua. Oh, hasta el 13. Oh, ok. Bueno, ya no sabemos la historia, so, para avanzar un poquito. Yo le dije que el 3. Estoy ciego ya. Y eso que la tele está bien grande. So, Jesús nos enseña a comunicarnos con Dios a través de la oración, versículos del 1 al 4. A esto le sigue una parábola respecto a la oración y exhorta a que oremos, ¿no? Se nos da todas las instrucciones cómo debe ser la oración. Ahora, la conclusión de estos 3 escenarios, o esto, ¿cómo dijiste? Episodios, ¿verdad? El tema recurrente parece ser las relaciones personales. En el primer relato se nos dice que los seguidores de Jesús deben expresar su amor al prójimo, que es la parábola del buen samaritano, ¿no? En el segundo relato se nos enseña a escuchar a Jesús ha de ser más importante que la mera actividad religiosa. So, ahí en ese, yo estaba algo confundido, no, creo que no entendía mucho. So, básicamente se está diciendo que si hacer algo, solo enfocarse en lo que se va a hacer, ¿verdad? No enfocarse en lo que está haciendo los demás, si está haciendo más o menos, o no. Explícame. So, por ejemplo, Marta, Ajá. ¿para Ajá. quién estaba preparando comida y todo eso? Para Jesús, ¿va? Pero Jesús le dice, pero te perdiste lo más importante que era escuchar lo que yo iba a enseñar. Okay. Mira, so, muchas de las veces, por eso en veces yo decía, amemos a Dios, no las cosas de Dios. ¿Y a qué me refería con eso? Las cosas de Dios es venir a la iglesia, cortar el zacate, ir a visitar a los enfermos, ir a, no sé, puedes llegar a ser pastor, ¿no? Y andas haciendo todas estas cosas, pero en realidad, ¿cómo está tu relación con Dios? Tú puedes decir, yo amo las cosas de Dios, porque todo esto lo estoy haciendo para Dios, pero tu relación con Dios está, nunca oras, nunca lees la Biblia, nunca estás en comunión con Dios, ¿no? A eso es lo que se refiere ahí. Como que lo más importante siempre va a ser nuestra relación con Dios. Y en segundo lugar, las maneras como servimos a Dios, ¿no? O sea, no nos quita hacer las cosas para Dios, porque es importante venir a la iglesia, a estar en las actividades de la iglesia, pero que nuestra vida personal con Dios tiene que tener esa relación, es lo primero, ¿verdad? Porque a nosotros la relación con Dios no va a ser estar haciendo actividades dentro de la iglesia, sino cuál es nuestra comunicación. Como es lo que estaba diciendo Daniel, yo lo he tomado siempre así y podríamos, bueno, yo metería ese versículo ahí, a lo mejor esté equivocado, cuando se dice buscar primeramente el reino de su justicia y las demás cosas serán añadidas. Quiere decir que primero está nuestra relación con Dios, buscarlo a Él. Muchos aceptan a Jesucristo como su Salvador, creen que con estar yendo a la iglesia ya son salvos, ¿no? Nuestra salvación es a través de la relación personal que tenemos con Él. Pienso que una observación en cuanto a la actitud de Marta y la de María es también en las congregaciones. Se nota las personas o la incomodidad o el inconformismo de no sentir el apoyo de otros. Es decir, solo yo lo estoy haciendo, nadie me apoya, a mí me dejan solo. Entonces, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Lo estás haciendo de corazón para Dios? Que no te importe si te ayudan o no, que no te importe si te apoyan o no. Tú estás haciendo y sabes que Dios está allí contigo, ¿no? Si hay inconformismo, obviamente que tu relación creo que con lo Dios estaba está pensando demasiado cuando lo estaba leyendo. La enredé. Y finalmente en el 11, del 1 al 13, Lucas subraya nuestra relación con Dios. Los seguidores de Jesús han de aprender a relacionarse con su prójimo, con su Señor y con su Padre, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta cómo fueron 3 historias diferentes, pero las 3 nos apuntan a Jesús y nos llaman a la acción. Pero las separamos, básicamente, miramos cada una y luego al final cómo se conectan estas 3 historias, ¿no? No todas las historias se van a tener que conectar. O sea, no es como que escoge 3 historias y
Sino que, fuerza las por conecta. fuerza las... Sí, porque la oración modelo tiene esas tres partes, que es lo que tú ya tienes Que está ahí abajo. escrito ahí. ¿verdad? So, no todas van a encajar, a lo mejor en veces va a haber solamente 2 episodios, o en veces es un episodio totalmente aislado, no necesariamente tienen que entrar, pero este es un ejemplo de en veces cómo sí se conectan, ¿no? Cómo interpretar los evangelios, cómo leer relatos individuales, es lo que estaba hablando, ¿no? En veces van a ser episodios, en veces solamente uno solo, ¿no? So, nos vamos a hacer estas preguntas memorícenselas, si no es que ya se las saben. En IVA nos memorizamos estas preguntas. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo? So, si lees un pasaje, una historia, hazte estas preguntas. ¿verdad? Busca instrucciones interpretativas que ofrece el propio autor. ¿verdad? En veces el mismo autor dice, ¿no? Y Jesús dijo esto porque habían a unos incrédulos, ¿verdad? Y nos dice que Jesús les dijo. Obviamente, pues, nos ayudó que ya dijo de qué se está tratando, ¿no? O en veces dice, es algo muy, ¿cómo se dice? Muy común, y porque estaban los maestros de la ley presentes, Jesús dijo esto. O porque iba a pasar esto, Jesús mejor fue a este otro lugar. Cosas así como nos da esas pistas que ya están ahí, ¿no? Pero hay que ponerles atención. Hemos de tomar especial nota de cualquier cosa del relato que se repita. Otras repeticiones son súper importantes. ¿Por qué se repite tanto algo? Distingamos aquellos lugares en que el relato hace un giro hacia un discurso directo. Un claro ejemplo de esto es cuando Jesús va caminando y dice, y Jesús mira a la multitud y les comenzó a enseñar. Y luego dice las enseñanzas de Jesús. Él iba de camino, pero como miró que había mucha gente, pues se detuvo y les empezó a enseñar. Y cruzó el mar de Galilea, y cuando llegó a la playa les enseñó o les predicó, lo que sea, ¿no? Como esas nos da también pistas de lo que está pasando. Tratemos de identificar estas cuando estemos leyendo determinado pasaje. Juan 4 es un claro ejemplo de eso, ¿no? Jesús iban de camino creo que iban a Galilea y pasaron por la tierra de los samaritanos al mediodía, y había un pozo y Jesús se quedó allí. O sea, nos dice un montón de cosas. Casualidad. Qué casualidad, nos da un montón de pistas de por qué Jesús está ahí. ¿Ok? Prestemos atención a esas. ¿Cómo interpretar una serie de relatos? Básicamente fue lo que hicimos al principio, ¿no? Ahora lo hace en esta historia. Otra vez, Marcos 4, 35-40. Jesús ejerce su poder sobre el mar y responde con fe durante una circunstancia difícil. 5 del 1 al 20. Jesús echa fuera una legión de demonios, restablece la salud mental del endemoniado y le envía a sus paisanos considerándolo como un fiel seguidor. Del 5 del 24 al 34. Jesús sana a la mujer que padecía flujo de sangre, que por fe le tocó y después lo confesó en público. Y estas dos historias están pasando al mismo tiempo, porque Jesús iba de camino a la casa de Jairo. Jesús resucita a la hija de Jairo en presencia de Pedro, Jacobo y Juan y los padres de la niña. Ahora, ¿cómo se conectan todas estas? Vas a leer cada episodio al principio, vas a escribir qué es lo que Jesús está pasando, qué Jesús está haciendo en cada episodio, y al final haces una conclusión de los 4 episodios. ¿Okay? Por medio de sus poderosas obras, Jesús se presenta como soberano sobre las fuerzas hostiles de Dios, los demonios, la enfermedad y la muerte, que inyectan temor y desesperación en los corazones humanos. Los lectores de Marcos estaban padeciendo persecuciones y hostilidades. Mediante esta serie de relatos, asegura que Jesús tiene poder por sobre todo aquello que les produce temor. Él puede calmar el mar, echar fuera demonios, sanar enfermedades y resucitar a los muertos. Han de confiar en medio de las desesperadas situaciones de la vida. ¿Ok?
quería poner estos ejemplos porque en veces siento que a ustedes nos cuesta un poco de trabajo como, ok, sí le entiendo, pero ¿cómo lo pongo en el papel? Pónganlo como a ustedes se les antoje. Por ejemplo, este es un ejemplo. ¿Sí? Él básicamente está describiendo lo que acaba de aprender de estos relatos. Es lo que van a hacer en su ensayo. En el pasaje, después que ya hicieron su y van a escribir qué le quisiera enseñar a la gente que aprendí de este pasaje. Y es lo que van a ir, ese es su cuerpo. Y van a escribir un montón. Cada que les hablo del ensayo. ¿Ok? Calenta, échale la clave ahí, por favor. ¿Ok? La clave ahí. So, cada vez que, digamos que, por ejemplo, yo quiero estudiar los evangelios, tratar de subrayar todo, como los episodios, Bien. para tratar de como comprender un poco más. ¿Pudieras hacerlo de esa manera? Marcar. Una cosa, Dani, esto que estás aprendiendo en esta clase es como para que cuando tú quieras hacer un estudio más profundo, para dar algún estudio, para dar alguna predicación, para dar algún devocional o cosas así. Pero por ejemplo, en tu tiempo devocional, quizás no lo vas a hacer tan profundo, pero obviamente vas a aplicar algunas de estas herramientas como para tratar de entender de qué se trata el pasaje, ¿no? Va a ser un poquito más simple, no va a ser así tan profundo. Pero, por ejemplo, en esta clase lo que queremos enseñarte es que aprendas cómo hacerlo profundo, para cuando no lo tengas que hacer tan profundo, pues se te hace mucho más fácil, ¿no? Haz de cuenta que ahorita lo estás haciendo así bien profesionalmente, pero no significa que... Pero eso, para hacerlo profesionalmente es básicamente para uno mismo, ¿no? Para uno tener mismo. la comprensión. Exacto. Ok, la aplicación del mensaje de los evangelios, otra vez, lo que ya hemos aprendido en el paso 4 de la semana pasada y en el capítulo 14 también lo vimos. Observar que los principios del texto se dirigen a la situación original. En el caso del samaritano, ¿no? El principio es amar al prójimo, que aplica para el contexto de ese tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo aplica para nosotros. Es como un principio que no tiene un límite de tiempo, ¿no? Descubrir una situación paralela en el contexto contemporáneo, o como una historia paralela de cómo vivimos hoy en día la historia del buen samaritano. Pues la contextualización que hicimos la semana pasada. ¿De qué, hermano? No me acuerdo. Lo que escribimos de la contextualización. De los emigrantes. De los emigrantes, ¿no? Miramos inmigrantes que están ahí en la calle que no tienen que comer y uno que supuestamente es bien espiritual y religioso se pasa de largo, ¿no? Muy tarde para la iglesia. Y llega un borrachito, alguien que vende drogas, alguien que es maleante y les da la mano y les da trabajo y malo, pero les ofrece, ¿no? En vez de nosotros decir, no, le voy a hablar de Cristo, le voy a tratar de ayudar, de apoyarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya que encontramos esa situación paralela, ¿cuál sería una aplicación que sea específica? Hay que hablarle de Cristo a la gente y tratar de apoyarla físicamente, ¿no? Lo que habla Santiago, ¿no? Si miras a tu prójimo que no tiene que vestir y le dices, Dios te bendiga, voy a orar por ti para que Dios te dé algo de vestir, pero no le ayudas, entonces ¿de qué sirve? Fariseos. Mejor no le hubieras dicho nada. Algo parecido aquí, ¿no? Es un ejemplo solamente como para que lo tengan presente. Formas literarias, y aquí esto está un poquito más, a mí se me hace bastante interesante. Esta se llama la exageración o ¿cómo se pronuncia esta? Hipérbole. Ajá. ¿Qué significa exageración? Drama, ¿verdad? Como cuando la pareja se pelea. ¿Qué le dice la mujer al hombre? Que la
1,000,000 de veces te he dicho que no hagas eso, ¿no? ¿Le dijo 1,000,000 de veces? Está exagerando. Fueron más de 1,000,000. ¿Ah? Pero está exagerando, está haciendo así como... Es lo mismo pasa en algunas historias de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, mejor es que te la cortes y que entres al reino de los cielos sin una mano, aunque no entres completo. Jesús realmente quiere que nos cortemos la mano. ¿Qué? A lo mejor sí. Obviamente es una exageración o una hipérbole, ¿verdad? Lo que no debemos hacer es no forcemos una interpretación literal, cuando claramente es una exageración o una hipérbole, ¿verdad? Metáforas y símiles. ¿No se pronuncia así, va? ¿Símiles? Sí, similitudes, sí. Símiles. Similitudes. Pienso que esta palabra es latín, así se dice, símilis. Similes. Se oye latín, digamos que es latín. Ya la Suena bonito. Pero básicamente la traducción es como, es una ¿cómo dijo? Similitud. Una similitud. ¿Cuál es el punto que se quiere comparar o apuntar? ¿Verdad? Cuando Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, como un grano, ¿verdad? Eso ahí está comparando la fe a un grano de mostaza. No necesariamente que de veras así. ¿Qué es mostaza? ¿Nunca has visto un grano de mostaza? Mustard seed? Look it up on Google. It's a really small seed. Es un granito No hay. bien chiquitito. Aquí no iba. ¿Qué? ¿O no se llama así? ¿Sí te sirvió? Este no va porque está aburrido y está No, jugando no, con no. la pluma. Es que no me servía y me doy cuenta que tiene bastantes puntas. ¿De eso hace la salsa de mostaza? No sé, No. Manny. La verdad no sé. Era otra Complemento. mostaza. Lo que Jesús está tratando de decir es de que si te das cuenta que está bien Sí, chiquito ajá. y el árbol de mostaza, según tengo entendido yo, es bien grande. Como de algo tan pequeño puede salir algo tan grande. Esa es basically la enseñanza. Una ironía narrativa. Pasa algo inesperado a la situación, debemos de preguntarnos por qué. ¿Verdad? De repente todo va como bien y luego pasa algo como que no nos lo esperábamos, ¿no? Como que le da un giro a la historia. Y ahorita no me acuerdo qué ejemplo da en el libro, pero cuando pasan este tipo de cosas necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Por qué está pasando esto aquí? Es una ironía, como una, iba a decir exageración, pero no es exageración. Simplemente que pasa algo inesperado, como las películas que piensas siempre, este fue el asesino, y termina la pregunta, termina la película, y no era, fue el otro. Entonces te pones en tu mente, te pones a pensar todo lo que el que tú no pensabas hizo y luego dices, de veras, no me di cuenta. Hasta que la vuelves a ver otra vez y dices, oh, y te das cuenta que habían pistas que te decían que él, ¿no? Pero no te diste cuenta la primera vez que la viste. Muchas las veces pasa lo mismo, no necesariamente idénticamente, ¿no? No creo... de la parábola del hombre que tenía mucho acá donde que no tenía donde meter su... Sí, el hombre que dice, ya sembré, tengo muchas ganancias, diré, alma mía, come, bebe, descansa, porque ya tienes para toda tu vida. ¿Y qué pasa? Se muere. El rico insensato. Se muere, entonces, ¿de qué le sirvió todo lo que tenía? De nada. Esta es una ironía. Como el plan iba perfecto hasta que algo inesperado pasó. ¿Qué pasó? Se murió. Prestemos atención en estas. Preguntas retóricas. Una pregunta que apunta a la idea principal de lo que se enseña. ¿Cuál sería una pregunta retórica de nuestro Señor Jesucristo? Y creo que ahí viene una en el ejemplo. Si amas a los que os aman.
Si amáis a ¿qué recompensa tendréis? Ajá. Si ya amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? La respuesta es obvia, ¿no? Esa pregunta la misma pregunta nos apunta a la idea principal. ¿A quién debemos amar? ¿Debemos amar a los que nos aman o debemos amar a los que nos maldicen? A los dos, ¿verdad? Pero Jesús está siendo bien sabio y les está diciendo, ustedes ya están haciendo el primero, no tenemos ningún problema con amar a los que nos aman, pero ¿qué tal amar a los que no nos aman, a los que nos maldicen? Entonces es una pregunta retórica. Jesús nos está tratando de que reaccionemos a través de una pregunta, ¿no? Después de la enseñanza de que debemos de amar a nuestros enemigos. Exacto. Paralelismo. Y este paralelismo tiene estas tres formas, lo podríamos llamar sinónimo. Las líneas dicen básicamente lo mismo de un modo ligeramente distinto. Un sinónimo de... no puedo pensar nada. Un sinónimo de blanco. Claro. ¿No? Claro y blanco pudieran decir que es lo mismo, pero son palabras diferentes. Muchas de las veces va a ocurrir lo mismo en ciertos pasajes de la Biblia, ¿no? La otra es contrastivo. La segunda línea se contrasta con la primera. ¿Cuál es el ejemplo que da ahí, hermana? ¿Lo tiene? Marcos 4:25, porque al que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Verdad? Está haciendo ese contraste entre el que tiene y el que no tiene, ¿verdad? Y el último, de desarrollo. La segunda línea repite parte de la primera y a continuación el pensamiento de la primera línea se lleva a su clímax. Como que las líneas están volteadas y al final nos da como la idea principal. ¿Y cuál es el ejemplo que está ahí, hermano? 10:40, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí está. Eso le iba a decir, parecen en veces hasta trabalenguas. ¿Okay? Solamente son formas de cómo tratar de entender la forma literaria de los evangelios. Y en mi opinión, esta es la más difícil de todas, las parábolas. Hay algunas que están fáciles, hay algunas que están bien difíciles. Y las mejor de todas es cuando Jesús las explica. Las hubiera explicado todas y nos hubiera ahorrado. Sí. Yeah. Hubiera sido mucho más fácil habernos las dicho todas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer estas dos cosas. Y no estoy diciendo que porque sean dos sean sencillas, simplemente que tratemos de usar estas dos herramientas. Buscar un sentido principal para cada uno de los principales personajes o grupos en ellos. La mayoría de parábolas se centran en un solo asunto, a lo mucho quizás dos, pero por regla general nunca más de tres. La función de los otros detalles es realzar el relato. En la parábola del hijo pródigo podemos ver que la directriz, lo que está en medio o lo que se conecta lo uno con lo otro. ¿Qué dice ahí entre paréntesis? Lucas. Oh. No Levíticos. ¿Dónde? Lucas. Gracias. Lo puse ahí para ver si ponían atención. La directriz interpretativa nos ayuda a identificar tres puntos principales, uno para cada personaje principal. Miramos en la historia del hijo pródigo, el papá, el hijo y el hermano. ¿Cómo estos tres personajes se van a conectar, que nos van a apuntar como a la idea principal? Obviamente, este es un claro ejemplo, ¿no? Porque son los tres personajes principales, cómo se relacionan el uno con el otro, ¿no? Para darnos la interpretación. Lo difícil es cuando no hay tantos personajes o no hay tantos detalles, o cuando los personajes no son humanos. Como la parábola del sembrador, por ejemplo. Es una parábola bastante... Esa está fácil porque después Jesús la explica, pero pudiera ser una que nos pudiera costar un poquito de trabajo.
Además, las verdaderas lecciones de la parábola habían de ser entendidas por los primeros oyentes de Jesús. Si vemos un significado que los receptores de Jesús no hubieran entendido, probablemente nos hemos equivocado. Esta directriz pretende librarnos del error de ver las parábolas de Jesús, cosas que él nunca pretendió enseñar a los receptores en sus palabras. Básicamente lo que está diciendo es de que la interpretación o los principios teológicos que vamos a sacar de estas parábolas tienen que aplicar a la audiencia original. Porque para nosotros, por ejemplo, una vez, yo creo que vos no estabas, me recuerdo que hubo un tiempo que estábamos teniendo grupos pequeños, le llamábamos grupos pequeños y nos reuníamos en casas y estábamos estudiando, tu cuñado estaba en esa clase, Eric, y Marito creo. Estábamos hablando de esta parábola de la levadura, que cómo la levadura puede... ¿Cómo? Leuda la masa. Básicamente la echa a perder, ¿no? La adultera. Tienes que tener mucho cuidado y como ninguno de los tres teníamos la misma mínima idea qué era la levadura o cuál era la función de la levadura, pero Wendy sí, porque a ella le gusta hacer pasteles y panes y todo eso. Le preguntamos a Wendy, ¿para qué es la levadura? Y cuando nos explicó, automáticamente nos hizo sentido. ¿Sí entiendes? Pero por ejemplo, nosotros hubiéramos podido, como no entendemos el contexto de la levadura o qué es la función de la levadura, pudimos haber sacado una interpretación como, no sé, bien rara, ¿no? Porque no entendemos. Tratemos siempre de meternos a la audiencia original para tratar de entender qué es lo que estaba tratando de decir ahí. ¿Ok? ¿Ya? ¿Es todo? ¿Tan rápido? Era bastante. Fíjense, hice 30 diferentes slideshows. Sí, era como 40 páginas de leer. Sí, estaba largo esta semana. Pero La semana también gracias a igual. Dios terminamos.